Todos creemos que sabemos lo que es la guerra. Los libros lo cuentan. Los documentales lo muestran. Los veteranos a veces hablan. Pero hay cosas que no se cuentan. No porque no existan, sino porque nadie quiere recordarlas. Yo trabajé 10 años en el Archivo Militar de Burgos. Mi trabajo era sencillo: ordenar documentos, digitalizar expedientes, clasificar testimonios. Nada del otro mundo. Papeles viejos, cajas polvorientas, grabaciones olvidadas. Nunca fui de los que creen en fantasmas, ni en presencias, ni en nada que no pueda tocar. Pero hay grabaciones que no deberían existir. Cintas que no figuran en ningún registro oficial. Testimonios que nadie firmó. Voces que dejaron de hablar hace décadas, pero que siguen ahí, esperando. Esto no es un documental. No voy a darte nombres completos. No voy a decirte fechas exactas. Porque algunas cosas están archivadas por una razón. Y porque después de escuchar ciertos relatos, uno entiende que hay silencios necesarios. Pero también entiendes otra cosa. Que el miedo no termina cuando acaba una guerra. Que hay patrullas que desaparecieron sin dejar rastro. Que hay radios que dejaron de funcionar en medio de la nada. Que hay soldados que volvieron cambiados, no por lo que vieron, sino por lo que sintieron. Y que algunos nunca volvieron. No hablo de bajas oficiales. Hablo de personas que simplemente dejaron de estar. Sin cuerpo. Sin informe. Sin explicación. Como si algo se los hubiera tragado. Yo creía que todo tenía una explicación lógica. Siempre la hay, ¿no? Estrés, trauma, confusión en combate. Cosas normales en una guerra. Hasta que escuché la primera cinta. Era de una patrulla en los años 70. No voy a decir dónde. No importa. Lo importante es lo que dijeron antes de que la señal se cortara. Y lo que dejaron grabado sin querer. Porque a veces las radios siguen encendidas cuando ya nadie las sostiene. Este vídeo no es para todo el mundo. Si crees que el miedo solo vive en las películas, puedes irte ahora. Si piensas que la guerra solo deja heridas visibles, tampoco es para ti. Pero si alguna vez sentiste que algo te observaba en la oscuridad, si alguna vez escuchaste pasos donde no había nadie, si alguna vez tuviste la certeza de que había alguien cerca, aunque estuvieras solo, entonces quizás entiendas lo que voy a contarte. Porque esto no son leyendas. Son testimonios reales. Grabaciones olvidadas. Voces que ya no responden cuando las llamas. Y después de escucharlas, uno se da cuenta de algo muy sencillo. Que hay cosas peores que morir en combate. Hay cosas que te siguen cuando vuelves a casa. Me llamo Javier. Llevo 32 años viviendo en Burgos. Nací aquí. Crecí aquí. Nunca me interesó mucho irme. Estudié historia porque me gustaba leer. No porque tuviera grandes planes. Simplemente me parecía interesante saber cómo era la vida antes. Cuando terminé la carrera, conseguí trabajo en el Archivo Militar Provincial. Un sitio pequeño, tranquilo. Nada emocionante. Mi trabajo consistía en recibir cajas de documentos antiguos, organizarlas, digitalizarlas si era necesario y archivarlas según el sistema que me indicaban. La mayoría eran expedientes administrativos, traslados de personal, informes logísticos, cartas sin importancia. A veces llegaban testimonios de veteranos, relatos escritos a mano, entrevistas transcritas, grabaciones en cintas viejas. Eso era lo más interesante. Aunque casi siempre era lo mismo. Batallas conocidas, recuerdos difusos, anécdotas de compañerismo. Nada fuera de lo común. Yo trabajaba solo la mayor parte del tiempo. El archivo no tenía mucho personal. 2 administrativos, un jefe de sección que casi nunca bajaba, y yo. El edificio era antiguo. Suelos de mármol gastado, techos altos, pasillos largos con puertas de madera maciza. Todo olía a papel viejo y a humedad contenida. Me gustaba el silencio. Podía pasarme horas entre cajas sin que nadie me molestara. Café en la mesa, auriculares puestos, trabajo mecánico. Nunca tuve miedo de estar solo ahí dentro. Hasta hace 2 años.
Todo empezó con una caja que llegó sin remitente claro. Solo decía testimonios no clasificados, 1970-1985. No era raro. A veces llegaban materiales sin etiquetar correctamente. Alguien limpiaba un almacén viejo, encontraba cosas olvidadas y las mandaba sin más. Abrí la caja un martes por la tarde. Dentro había carpetas desordenadas, fotografías borrosas, informes incompletos y 4 cintas de casete. Las cintas no tenían etiqueta. Solo un número escrito a mano con rotulador negro, 04, 07, 11, 14. Pensé que serían entrevistas normales. Veteranos contando sus experiencias. Lo de siempre. Conecté el reproductor viejo que guardábamos en un armario. Metí la primera cinta. La número 04. Al principio solo se oía estática. Luego una voz. Un hombre mayor. Acento andaluz, creo. Hablaba despacio, como eligiendo las palabras con cuidado. Contaba cosas normales. Su destino, su unidad, sus compañeros. Pero luego dijo algo que me hizo pausar la cinta. Había una zona del campamento donde nadie quería hacer guardia. Nunca nos dijeron por qué. Simplemente te lo cambiaban si te tocaba ese turno. Lo dijo así, sin más explicación. Y luego siguió hablando de otra cosa. Eso me pareció raro. ¿Por qué alguien grabaría eso si no iba a desarrollarlo? Seguí escuchando. La cinta duraba casi 40 minutos. El hombre hablaba con calma, sin dramatismo. Pero cada cierto tiempo soltaba frases sueltas. Frases que no encajaban con el resto. A veces escuchábamos pasos fuera de las tiendas. Nunca encontrábamos a nadie. Uno de los cabos dijo que algo lo había tocado mientras dormía. Nadie le creyó. Dejamos de salir solos por la noche. Aunque nadie lo dijera en voz alta, todos lo hacíamos. Ninguna de esas frases tenía contexto. El hombre simplemente las dejaba caer entre otros recuerdos más mundanos. Y luego la cinta terminaba. Sin conclusión. Sin despedida. Solo un clic y estática. Anoté todo en mi cuaderno de trabajo. Título de la cinta, duración, contenido general. Lo de siempre. Pero esa noche, cuando llegué a casa, seguía pensando en esas frases. No porque fueran terroríficas, sino porque sonaban verdaderas. Como si ese hombre hubiera estado esperando años para decirlas en voz alta. Al día siguiente volví al archivo más temprano de lo habitual. Quería escuchar la segunda cinta. La número 07. Esta vez la voz era diferente. Más joven. Acento del norte. Hablaba rápido, nervioso. Contaba cómo su patrulla había salido una noche de reconocimiento. Rutina. Nada especial. Pero entonces dijo. Nos perdimos. No sé cómo. Conocíamos esa zona. Habíamos pasado por ahí 1000 veces. Pero esa noche todo parecía distinto. Hizo una pausa larga. Las radios dejaron de funcionar. Todas. Al mismo tiempo. Otra pausa. Y entonces escuchamos algo. La grabación seguía. Pero él no terminó esa frase. Simplemente empezó a hablar de otra cosa. De cómo volvieron al campamento al amanecer. De cómo nadie les preguntó nada. Y luego la cinta terminaba igual que la anterior. Sin explicación. Me quedé mirando el reproductor durante varios minutos. ¿Qué había escuchado esa patrulla? ¿Por qué no lo dijo? Guardé las cintas en mi cajón. No las archivé todavía. Quería escuchar las otras dos primero. Pero algo me detuvo. Una sensación que no supe identificar en ese momento. Como si abrir las cintas restantes fuera a cambiar algo. Como si hubiera una línea invisible que todavía no había cruzado, pero que estaba a punto de hacerlo. Esa tarde cerré el archivo temprano. No por miedo, sino porque necesitaba pensar. Pasaron 3 días antes de que volviera a tocar las cintas. No sé por qué esperé. Quizás porque tenía otros trabajos pendientes. Quizás porque no quería escucharlas todavía. O quizás porque sabía que algo iba a cambiar. El viernes por la tarde,
Cuando ya no quedaba nadie en el edificio, saqué la tercera cinta. La número 11. La metí en el reproductor. Ajusté el volumen. Pulsé play. Esta vez la voz era distinta. Más grave. Más cansada. El hombre no dijo su nombre. No dio detalles de su unidad. Simplemente empezó a hablar. Esto lo grabo porque alguien tiene que saberlo. Aunque nadie lo crea. Su tono no era dramático. Era plano. Resignado. Estuvimos 3 meses en una base pequeña. Montaña. Mucho frío. Poca gente. Hizo una pausa. Había un búnker abandonado cerca. Nos dijeron que no entráramos. Que estaba sellado por razones de seguridad. Otra pausa. Pero una noche, 2 de los nuestros entraron. Esperé. No volvieron hasta el amanecer. Y cuando volvieron, no hablaban. El hombre respiró hondo. No es que no quisieran hablar. Es que no podían. Como si hubieran olvidado cómo hacerlo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Los llevaron a enfermería. Los revisaron. Físicamente estaban bien. Pero no decían nada. Ni una palabra. Silencio. Una semana después, uno de ellos se colgó en los baños. La cinta seguía. El otro simplemente se quedó mirando la pared durante días. Hasta que lo trasladaron. No sé qué fue de él. El hombre hizo otra pausa larga. Nosotros no volvimos a acercarnos a ese búnker. Pero a veces, por la noche, se escuchaban cosas desde dentro. No dijo qué tipo de cosas. Golpes. Arrastres. Voces que no sonaban humanas. Y luego añadió algo que me heló la sangre. Lo peor no era el sonido. Lo peor era que alguien respondía desde nuestras tiendas. La cinta terminó ahí. No hubo despedida. No hubo cierre. Solo un clic seco y estática. Me quedé inmóvil frente al reproductor. ¿Qué acababa de escuchar? Rebobiné la cinta. La escuché otra vez. Palabra por palabra. Todo seguía igual. Ese hombre no estaba mintiendo. Se notaba en su voz. En sus pausas. En su cansancio. Había vivido algo que no podía explicar. Y lo había grabado porque necesitaba que alguien lo supiera. Miré la cuarta cinta. La número 14. Estaba ahí, en mi escritorio, esperando. Pero no la puse. No sé por qué. Quizás porque ya había escuchado suficiente. Quizás porque necesitaba procesarlo. O quizás porque una parte de mí sabía que esa última cinta iba a ser diferente. Guardé todo en el cajón. Cerré con llave. Apagué las luces. Cuando salí del archivo, el pasillo estaba más oscuro de lo normal. Las luces automáticas tardaban en encenderse. Siempre había sido así. Pero esa noche me molestó más de lo habitual. Caminé rápido hacia la salida. No corrí. Pero tampoco me detuve. Cuando llegué al coche, miré hacia el edificio. Todas las ventanas estaban apagadas. Menos una. La del archivo. Pero yo había apagado las luces. Estaba seguro. Me quedé mirando durante varios segundos. La luz seguía encendida. Pensé en volver. Comprobar. Apagarla bien. Pero no lo hice. Arranqué el coche y me fui. Esa noche no dormí bien. No por miedo exacto, sino por inquietud. Porque sabía que al día siguiente iba a tener que escuchar la última cinta. Y porque algo dentro de mí me decía que después de hacerlo, nada iba a ser igual. En ese momento no le di importancia. Pero debería haberlo hecho. El lunes volví al archivo. La luz de mi oficina estaba apagada. Como debía estar. Quizás me había confundido el viernes. Quizás había sido un reflejo. Quizás otra ventana. Eso me dije. Pero no me lo creí del todo. Me senté en mi escritorio. Abrí el cajón. Saqué la última cinta. La número 14. La sostuve durante varios minutos antes de meterla en el reproductor. No sé qué esperaba. Pero sabía que esta iba a ser diferente. Pulsé play. Al principio solo estática. Más larga que en las otras cintas. Casi un minuto completo.
Luego una voz. Apenas un susurro. Si estás escuchando esto, no deberías. El hombre tosió. Su respiración era irregular. Esto no es un testimonio oficial. Esto es una advertencia. Subí el volumen. Hay lugares donde no debes estar. Hay cosas que no debes escuchar. Hay palabras que no debes repetir. Hizo una pausa larga. Nosotros no lo sabíamos. Nadie nos lo dijo. Y cuando lo descubrimos, ya era tarde. El hombre respiró hondo. Estuvimos en una zona de operaciones al norte. Montaña. Invierno. Mucho frío. Reconocí el patrón. Todas las cintas empezaban igual. Contexto. Ubicación. Rutina. Pero luego venía la diferencia. Había un claro en el bosque. Un círculo perfecto. Sin árboles. Sin hierba. Solo tierra. Silencio. Nos dijeron que no nos acercáramos. Que era zona prohibida. Que había minas sin detonar. Otra pausa. Pero no había minas. El hombre tragó saliva. Lo que había era otra cosa. Esperé. Una noche, uno de los nuestros salió a mear. No volvió. Su voz temblaba ligeramente. Lo buscamos. Durante horas. Gritamos su nombre. Usamos linternas. Radios. Bengalas. Respiró hondo. Lo encontramos en el claro. Larga pausa. Estaba de pie. Inmóvil. Mirando hacia arriba. Otra pausa. No respondía. No parpadeaba. No respiraba. Mi estómago se contrajo. Cuando nos acercamos, él giró la cabeza. El hombre hizo un sonido extraño. Como si estuviera conteniendo algo. Pero su cuerpo no se movió. Solo la cabeza. Demasiado. Mucho más de lo que debería. Silencio. Y entonces sonrió. La cinta seguía. Nos dijo algo. En un idioma que no reconocimos. Algo antiguo. Algo que dolía escuchar. El hombre respiraba con dificultad. Dos de nosotros cayeron al suelo. Sangraban por los oídos. Gritaban. Se cubrían la cabeza. Pausa. El resto corrimos. No miramos atrás. Simplemente corrimos. Otro silencio. Cuando volvimos con refuerzos, él ya no estaba. El hombre tosió. Pero encontramos algo. Esperé. Marcas en la tierra. Como si algo hubiera estado arrastrándose en círculos. Durante horas. Respiró hondo. Y en el centro del claro, su ropa. Perfectamente doblada. Como si se la hubiera quitado con cuidado. Larga pausa. Nunca lo encontramos. El hombre se quedó callado durante casi 30 segundos. Pero desde esa noche, empezaron a pasar cosas. Su voz cambió. Más baja. Más cansada. Escuchábamos pasos fuera de las tiendas. Siempre de madrugada. Siempre los mismos. Arrastrando los pies. Silencio. Algunos decían que escuchaban susurros. Palabras que no entendían pero que les hacían sentir náuseas. Otra pausa. Otros veían sombras. Figuras que no proyectaban nada. Que se movían contra la luz en lugar de con ella. El hombre tosió de nuevo. Yo también lo vi. Una vez. Esperé. Estaba haciendo guardia. 3 de la madrugada. Frío. Oscuridad total. Respiró hondo. Vi algo moverse entre los árboles. Lento. Deliberado. Pausa. No era un animal. Ni una persona. Era algo que se movía como si estuviera aprendiendo a caminar. Silencio. Me quedé inmóvil. Sin hacer ruido. Sin moverme. Otra pausa. Y entonces, me miró. El hombre hizo un sonido ahogado. No tenía ojos. Pero me miró. Larga pausa. Sentí algo en mi cabeza. Como si alguien estuviera hurgando en mis pensamientos. Buscando algo. Su voz se quebró ligeramente. Y encontró algo. No sé qué.
pero supe que lo encontró. Silencio. Cuando terminó, simplemente se fue. Despacio. Sin prisa. El hombre respiró hondo. Al día siguiente pedí el traslado. Me lo dieron. Sin preguntas. Pausa. Pero eso no cambió nada. Su voz se volvió más oscura. Porque lo que sea que encontró en mi cabeza, vino conmigo. Larga pausa. A veces lo siento. Dentro. Esperando. Silencio. No sé qué quiere. No sé qué está haciendo. Pero sé que está ahí. El hombre tosió de nuevo. Por eso grabo esto. Porque necesito que alguien lo sepa. Otra pausa. Si me pasa algo, si desaparezco, si cambio. Su voz tembló. Alguien tiene que saberlo. Silencio. No vayas a esos lugares. No escuches esas voces. No repitas esas palabras. Pausa. Porque una vez que te encuentran, nunca te sueltan. La cinta terminó. No con un clic, sino con un sonido extraño. Como un suspiro. O un susurro. Me quedé inmóvil durante varios minutos. Mi corazón latía rápido. Mis manos temblaban ligeramente. ¿Qué acababa de escuchar? Miré alrededor de mi oficina. Todo estaba igual. Papeles. Cajas. Silencio. Pero algo se sentía diferente. Como si el aire fuera más pesado. Como si alguien acabara de irse de la habitación. Saqué la cinta del reproductor. La guardé en el cajón. Cerré con llave. Pero sabía que eso no iba a cambiar nada. Porque ahora yo también lo había escuchado. Y algo dentro de mí sabía que eso significaba algo. Esa noche no volví a casa directamente. Conduje durante 1 hora. Sin rumbo. Solo necesitaba pensar. Pero no podía dejar de escuchar esa última frase. Una vez que te encuentran, nunca te sueltan. ¿Me habían encontrado a mí? ¿Solo por escuchar las cintas? Me dije que no. Que era imposible. Que solo eran grabaciones viejas de personas traumatizadas. Pero no me lo creí del todo. Porque esa noche, cuando finalmente llegué a casa y me metí en la cama, escuché algo. Pasos. Lentos. Arrastrando los pies. Fuera de mi ventana. No volví al archivo durante 1 semana. Llamé diciendo que estaba enfermo. Gripe. Nada grave. No era mentira del todo. Apenas dormía. Apenas comía. Cada noche escuchaba los pasos. Siempre a la misma hora. 3 de la madrugada. Siempre el mismo ritmo. Lento. Arrastrando. Siempre fuera de mi ventana. Al principio pensé que era mi imaginación. Estrés. Falta de sueño. Pero una noche me levanté. Abrí la cortina. No había nadie. Solo la calle vacía. Farolas encendidas. Silencio. Pero los pasos seguían. Como si alguien estuviera ahí, pero invisible. Cerré la cortina. Me metí en la cama. Me tapé la cabeza con la almohada. Los pasos continuaron durante media hora. Y luego pararon. Así fue todas las noches. Durante 1 semana. Dejé de abrir la cortina. Dejé de intentar entenderlo. Simplemente esperaba a que pararan. Y luego intentaba dormir. Pero no podía. Porque cada vez que cerraba los ojos, veía cosas. Sombras que se movían contra la luz. Figuras que caminaban de forma extraña. Un claro en el bosque donde algo esperaba. No eran sueños. Eran más reales que eso. Como si estuviera recordando cosas que nunca había vivido. Cuando volví al archivo, todo había cambiado. No el lugar. El lugar seguía igual. Pero yo no. Mis compañeros me preguntaron si estaba bien. Les dije que sí. No me creyeron. Me veía en los espejos. Ojeras profundas. Piel pálida. Manos temblorosas. Me sentaba en mi escritorio y miraba el cajón donde guardaba las cintas. Sabía que seguían ahí. Pero no las abrí. No quería volver a escucharlas. Porque sabía que si lo hacía, algo iba a empeorar. Una tarde, mientras trabajaba, sentí algo. Una presencia.
detrás de mí. Me giré. No había nadie. Pero el aire estaba frío. Más frío de lo normal. Y olía raro. Como a tierra mojada. O a metal oxidado. Me levanté. Salí de la oficina. Fui al baño. Me mojé la cara. Respiré hondo. Me dije que estaba bien. Que solo necesitaba descansar. Pero cuando volví a mi escritorio, algo había cambiado. El cajón estaba abierto. Yo lo había cerrado con llave. Estaba seguro. Pero ahora estaba abierto. Y las cintas habían desaparecido. Busqué por todas partes. En el cajón. Bajo el escritorio. En las cajas cercanas. Nada. Las cintas no estaban. ¿Alguien las había cogido? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pregunté a mis compañeros. Nadie sabía nada. Pregunté al jefe de sección. No tenía registro de esas cintas. Como si nunca hubieran existido. Pero yo las había escuchado. Tenía notas. Fechas. Resúmenes. Todo estaba en mi cuaderno. Excepto, abrí el cuaderno. Las páginas donde había anotado todo sobre las cintas estaban en blanco. No borradas. Simplemente vacías. Como si nunca hubiera escrito nada. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿Qué estaba pasando? ¿Me estaba volviendo loco? ¿O algo estaba borrando las pruebas? Esa noche volví a casa temprano. Cerré todas las puertas con llave. Todas las ventanas. Encendí todas las luces. Pero no me sentí más seguro. Porque sabía que las cerraduras no iban a detener lo que fuera que me estaba siguiendo. A las 3 de la madrugada, los pasos volvieron. Pero esta vez eran diferentes. Más cerca. No fuera de la ventana. Dentro del apartamento. En el pasillo. Me quedé inmóvil en la cama. Los pasos se acercaban. Lento. Constante. Hasta que se detuvieron. Frente a mi puerta. Esperé. Silencio. Y luego, un susurro. No entendí las palabras. Pero sentí algo en mi cabeza. Como si alguien estuviera hurgando. Buscando. Igual que había descrito el hombre de la cinta. Cerré los ojos con fuerza. Respiré hondo. Y esperé a que terminara. No sé cuánto tiempo pasó. Pero eventualmente el susurro se detuvo. Los pasos se alejaron. Y el silencio volvió. Cuando abrí los ojos, el sol estaba saliendo. Me había quedado dormido. O eso creía. Pero cuando me levanté, encontré algo. En el suelo, frente a mi puerta. Tierra. Húmeda. Oscura. Como si alguien hubiera estado parado ahí durante horas. Dejando marcas. Limpié la tierra. La tiré. Lavé el suelo 2 veces. Pero el olor seguía. A tierra mojada. A metal oxidado. No se iba. Esa mañana renuncié. No di explicaciones. No esperé respuestas. Simplemente dejé las llaves. Firmé los papeles. Me fui. Pensé que eso lo detendría. Pensé que si dejaba el archivo, si me alejaba de las cintas, si olvidaba todo, las cosas volverían a la normalidad. Pero me equivoqué. Porque ahora entiendo algo. El lugar no importa. Las cintas no importan. Una vez que escuchas, una vez que sabes, ya es parte de ti. Y no se va. Han pasado 6 meses desde que dejé el archivo. Los pasos siguen. No todas las noches. Pero sí la mayoría. Ya no me asustan tanto. Me he acostumbrado. Eso es lo más aterrador. Que uno puede acostumbrarse a cualquier cosa. Incluso a saber que algo te observa mientras duermes. A veces pienso en las cintas. En las voces que escuché. En los hombres que grabaron esos testimonios. ¿Les pasó lo mismo? ¿También sintieron que algo los seguía? ¿También dejaron de dormir? ¿También se acostumbraron? No lo sé. Porque nunca pude encontrarlos. Busqué sus nombres. Sus expedientes. Cualquier registro. Nada. Como si nunca hubieran existido. O como si alguien hubiera borrado todas las pruebas. Igual que borró mis notas. Igual que hizo desaparecer las cintas.
Ahora vivo en otro sitio. Más pequeño. Más lejos del centro. Trabajo en una librería. Nada relacionado con archivos. Nada relacionado con historia. Pensé que eso ayudaría. Pero las presencias no desaparecen porque cambies de dirección. A veces veo cosas. Sombras que se mueven de forma extraña. Figuras en la distancia que no deberían estar ahí. Reflejos en los espejos que tardan demasiado en copiar mis movimientos. Ya no intento entenderlo. Solo sigo adelante. Porque ¿qué otra cosa puedo hacer? No puedo hablar de esto con nadie. Nadie me creería. Y si lo hicieran, si realmente me creyeran, quizás entonces también empezarían a escuchar los pasos. Porque eso es lo que pienso ahora, que esto se transmite. No como una enfermedad, sino como conocimiento. Una vez que sabes que existe, te encuentra. Una vez que escuchas las voces, te reconocen. Una vez que ves las sombras, ya no puedes dejar de verlas. Por eso grabo esto. No porque quiera asustarte, sino porque necesito que alguien sepa. Que hay grabaciones que no deberían escucharse. Que hay testimonios que no deberían leerse. Que hay lugares donde no deberías ir. Aunque te digan que es seguro. Aunque parezca vacío. Aunque no haya nada visible. Porque lo invisible es lo más peligroso. Lo que no ves es lo que más cerca está. Si alguna vez encuentras cintas sin etiquetar. Si alguna vez escuchas testimonios que no tienen sentido. Si alguna vez sientes que alguien te observa cuando estás solo. No lo ignores. Pero tampoco lo busques. Porque una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Yo lo hice. Y ahora vivo sabiendo que algo me acompaña. Algo que espera. Algo que encontró lo que buscaba dentro de mí. Y que no se irá. Nunca. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo esto, quizás ya sea tarde para ti también. Quizás esta noche escuches los pasos. Quizás mañana veas las sombras. Quizás dentro de una semana entiendas que no estás solo. Y si eso pasa, no luches. No intentes entenderlo. Solo acepta que ahora eres parte de algo más grande. Algo que ha estado aquí mucho antes que nosotros. Y que seguirá aquí mucho después. Esto no es ficción. Esto no es entretenimiento. Esto es una advertencia. Y si decides compartirla, hazlo sabiendo que cada persona que la escuche se acercará un paso más. Igual que tú. Igual que yo. Igual que todos los que escuchamos cuando no debíamos. Porque algunas historias no están hechas para ser contadas. Están hechas para encontrarte. Y ahora te han encontrado.